muchísimas gracias a la Casa de América por esta invitación, esta amable invitación, también a la editorial Random House Mondadori, que me brindó la oportunidad de conversar esta tarde con William Ospina. Yo realmente tengo que confesar que cuando he empezado a leer la trilogía que William ha urdido durante tantos años, he quedado fascinado primero por cómo me ha atrapado como lector, y después como escritor de novelas también ya lo leía con muy mala intención. Es decir, la prosa esta lírica, esta tensión con esta prosa, esta maravilla, tendrá que caer o tendrá que decaer en algún momento. William Ospina ha debido tener alguna pájara en esto de la narración, pero yo estaba esperando el lugar común como una especie de aliento malévolo, y no aparecía. Entonces, es lo primero que le he dicho cuando le he conocido. William, tengo que confesarte que he leído con mucha maldad y con mucha envidia de la mala, no de la buena, esta trilogía en la que nos has dado sopas con onda al común de los narradores, que solemos caer en el lugar común como esa especie de sima, de abismo. El maestro Rafael Azcona, en una conversación memorable con Manuel Vicent, le dijo que inevitablemente todas las obras literarias caían en el lugar común, y sistemáticamente. Entonces Manuel Vicent le dijo que eso no era verdad, y el maestro Rafael Azcona, grandísimo escritor, grandísimo guionista cinematográfico, le dijo: abre por cualquier página este libro y lee. Manuel Vicent abrió, leyó, y lo primero que se encontró fue: los negros tienen el ritmo metido en el cuerpo. Con lo cual, la prueba, ¿qué tal? Si hacemos esta prueba con la trilogía de William Ospina, será imposible encontrar una frase de esa categoría, y por eso yo tengo que darle mi enhorabuena y rendirme ante este trabajo maravilloso, que a medida que yo leía pensaba que cuando pasen unos cuantos años, cuando pasen unas cuantas décadas, contemplaremos, seguramente, me da el pálpito, y me ha dado el pálpito muy pocas veces, como una obra maestra. Y sin más preámbulos, querido William, podemos empezar a conversar de esta manía que tienes por los lugares comunes, de esta guerra que has declarado a la frase hecha, y que yo creo que viene obviamente de tu vocación poética, ¿no? También dices que hay que construir poesía, hay que construir novelas con poesía, ¿no? Y ahí está la clave de esa tensión en la prosa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias una vez más a la Casa de América por la hospitalidad, a Julia, a todos los amigos de Casa de América. Muchas gracias a Jesús por su compañía para esta conversación, y muchas gracias a todos por su presencia. Sí, estaba recordando, es justamente Novalis en su enciclopedia quien escribió que una novela debe estar hecha exclusivamente de poesía. Eso sonaría un poco a contracorriente y un poco paradójico para una época que pretende establecer un abismo entre la prosa y la poesía, cuando lo que existe verdaderamente es una diferencia grande entre la prosa y el verso. Pero yo creo que la poesía es una necesidad del verso, es una necesidad de la novela, es incluso una necesidad del ensayo, ¿no? Y bueno,
ya entrar a discutir en qué consiste, habría que recordar, yo creo, a quienes han dicho que no es fácil decir qué es la poesía, pero sí es fácil sentir dónde está. Ya. Sí, porque la poesía, más que una métrica y unos versos y una forma, es un pálpito, ¿no? Que también puede traspasarse a la prosa y al ensayo y al periodismo. Sí, yo creo que a veces tiene que ver con el asombro, a veces tiene que ver con el ritmo, a veces tiene que ver como con el poder revelador de las palabras, pero bueno, llevamos mucho tiempo interrogándonos qué es lo que hace que cierto orden de palabras nos conmueva, nos estremezca, nos haga sentir que el lenguaje está renaciendo, que nuestra relación con el mundo está como a punto de empezar. Ya. Pero es que esa es la madre del cordero, la poesía. Es decir, quizá la búsqueda constante del lenguaje, ¿no? La búsqueda, como dice el maestro Caballero Bonal, que hace poco se le rendió un homenaje aquí en la Casa de América, y que ha tejido quizá una especie de, a su vez, en su último libro, Entre Guerras, una novela poética, una poética novelada, una cosa muy extraña, pero con una pulsión y otra tensión que si no has leído también te recomiendo porque es otra obra maestra. Dice que la poesía es algo, eso que nos empuja a buscar el significado de las palabras más allá de los diccionarios, ¿no? Sí, bueno, yo creo que de todas maneras todo ejercicio de creación literaria, si no es un ejercicio plenamente poético, es un ejercicio que está como cortejando la poesía permanentemente en la medida en que está explorando posibilidades nuevas del lenguaje. Y yo en los últimos tiempos he llegado a la conclusión, cuando leo a algunos autores que me conmueven, que de alguna manera, así como cada pintor tiene que volver a inventar la pintura con cada cuadro, cada escritor como que tiene que volver a inventar la literatura. De lo que se trata es de que encuentre una manera de contar las cosas que no había sido explorada porque es la suya, porque es la que transmite su voz y las preguntas particulares que le hace al mundo. Y bueno, cuando eso se logra, es el anhelo de todos, pero es muy difícil lograrlo. Yo sé que todos lo intentamos, que pocos lo logran, que cada siglo deja unas cuantas obras dignas de memoria, pero eso no significa que la labor de todos los otros no sea importante, ¿no? Porque cuando uno ve las grandes obras de arte, las grandes obras literarias, uno sabe que muchos pequeños arroyos, muchos pequeños tributarios convergieron en esa gran obra y que, como decía, creo que era Borges hablando de la Divina Comedia, una gran obra literaria es algo que toda una época buscó. Sí. Alguien la encontró, pero todos la buscaban de alguna manera, todos por muchos caminos la exploraban. Y bueno, lo que hay que tratar de ser es como humildes y sinceros buscadores de ese lenguaje y elaboradores de esos recursos, sabiendo que es muy difícil de verdad lograr obras verdaderamente acabadas y que lo que hay que es aportar un poco a ese proceso que empieza siendo de todos, porque la lengua la inventó la humanidad en su conjunto, la inventaron los pueblos, no los artistas, no los escritores, y termina siendo de todos cuando ya se olvide al final de los tiempos quién escribió las cosas. Yeah. Pero resulta que pasan los siglos y no se olvida, por ejemplo, que Homero escribió la Odisea y la Ilíada y ese es el principio de las grandes cosas, ¿no? Pero también el principio de las grandes cosas tiene un autor anónimo, que es la Biblia, y yo le decía a William al principio, cuando nos encontrábamos, que en esta trilogía también hay una especie de ambición bíblica por construir no solo un mundo que está por construir, sino una moralidad, un sistema de vida, ordenar una especie de mundo, ¿no? Y eso es ni más ni menos que la Biblia. Y volviendo a la Biblia, luego te hago la segunda pregunta. Pero hay un aliento bíblico quizá en la construcción de esta trilogía. Bueno, posiblemente porque
la conquista, el descubrimiento y la conquista de América, para nosotros, los americanos, de alguna manera es un génesis, ¿no? Sí. No podemos dejar de vivirlo como un comienzo. Por Claro. supuesto que América es un continente milenario y como el planeta es milenario, yo hace unos 20 años escribí un libro de poemas, El País del Viento, para tratar de interrogar esa memoria milenaria del continente americano, porque me parecía que 500 años son muy poco tiempo, que jugamos un poco en desventaja ante un mundo tan antiguo y ante civilizaciones tan antiguas, si pretendemos que tenemos solo 500 años y si olvidamos a las muchas generaciones de seres humanos que durante milenios habitaron ese territorio, lo nombraron, lo interpretaron en sus mitos, en sus lenguas, en sus culturas, pero si bien eso es cierto, si bien las civilizaciones de América y la cultura de América es milenaria de 20 o de 30.000 años, aún así todos los países latinoamericanos y en general todos los países americanos no podemos dejar de sentir también que hace 5 siglos comenzó algo, y comenzó algo definitivo para nuestra cultura, para nuestra civilización. Somos entonces como niños que tuvieran recuerdos de ancianos, ¿no? O como ancianos que tuvieran conductas infantiles, por supuesto. Y entonces, sí, esa idea del génesis yo creo que está muy presente en la literatura latinoamericana en general. Está en La Vorágine, está en García Márquez, está, ¿no? Pero también es cierto que llegamos tarde al modelo de la civilización occidental y vivimos el Génesis cuando comenzaba el Apocalipsis. Entonces, también nosotros nos sentimos viviendo al mismo tiempo en el comienzo y en las postrimerías de un mundo, y seguramente esas cosas impregnan nuestra labor. Este es un siglo de postrimerías, la literatura de los últimos tiempos es una literatura de postrimerías. Ayer me encontré por azar con un escritor español que hizo un libro muy hermoso, El fin del mundo como obra de arte, y me acordé de eso, de la fascinación que ejerce también para el arte la idea de un final, ¿no? Entonces, claro, no dudo que cuando se construye o se intenta reconstruir un mundo tan complejo, tan abigarrado como la conquista de América, ese relato pueda tener al mismo tiempo el sabor de un comienzo y un no sé qué de catástrofe, porque era también el final de un mundo. Claro. Sí, era una génesis y un apocalipsis al tiempo, porque al fin y al cabo era un choque de civilizaciones. Pero con el hallazgo o la aportación que yo creo que conscientemente se reivindica o se describe en Las serpientes sin ojos, que es la tercera entrega, el símbolo del mestizaje, ¿no? Porque quizá la protagonista de esta maravillosa tercera entrega es una mestiza, ¿no? Una mestiza como inspiración, como símbolo, como raíz profunda de sus antepasados que se esconden en las montañas del lugar que puebla, pero también como una mujer con poder y con fascinación y con influencia sobre el mundo que se está empezando a crear, ¿no? Sí, bueno, para mí fue una fortuna haberme interesado por Ursúa, haberme interesado por los primeros viajes al Amazonas, por el viaje de Orellana en el país de la canela, por el viaje de Ursúa 20 años después, y estar metido en ese mundo de descubrimientos, de guerras, de viajes, de aventuras, de conflictos, y encontrarme de repente con la historia verdadera de Inés de Atienza, una mestiza que es fama de que era muy bella y que reunía condiciones que eran difíciles entonces y yo creo que siguen siendo difíciles hoy, de ser al mismo tiempo una mujer muy bella, muy rica y muy libre, ¿no? Eso en estos tiempos, esa libertad también es en muchos lugares del mundo infrecuente, pero que en plena conquista y en esos tiempos hubiera una mujer que hubiera recibido esa herencia de su
padre y después la herencia de un marido muerto, que hubiera tenido esa belleza, que hubiera sido además la fusión de dos mundos y que hubiera tenido esa libertad, ¿no? Bueno, hace de ella un personaje fascinante y para mí la idea del mestizaje estaba muy presente en la novela, tal vez porque yo sentía que en América hemos escuchado siempre el relato de la conquista desde la proa de las carabelas de Cristóbal Colón. A mí me parece que esa versión la hemos escuchado mucho y no es la única versión posible de lo que ocurrió en la conquista de América. Pero la otra versión, la versión de los vencidos, como la llamaba un libro mexicano, el relato de los invadidos, es un poco inaccesible para nosotros, porque aunque quedan pueblos indígenas y muchos en el continente, ya son pueblos indígenas que vivieron todo ese proceso incluso de mestizaje, que han vivido con esa otra cultura al lado, pero ya no tenemos acceso a cómo podrían contar ese mismo relato los que lo vivieron, los que estaban en esas selvas desde siempre sujetos a esos dioses y a esos mitos y vieron aparecer unos seres de otro mundo. Yo siempre he sentido, y en estos días he repetido con cierta insistencia, que para volver a vivir hechos como los que se vivieron en la conquista de América, tendríamos que vivir la conquista, el descubrimiento y la colonización de otro planeta. Sí. Solo en ese momento podríamos vivir la desmesura de la extrañeza, del asombro, de encontrar un mundo poblado de culturas, de civilizaciones, de lenguas, de religiones, de templos, de costumbres, ¿no? Y bueno, que haga solo 5 siglos saber que hace solo 5 siglos que 2 mitades de este mundo tan antiguo se vieron por primera vez, pues bueno, ese es un hecho fascinante y entonces para mí la única posibilidad real de relatar esta historia era desde el mestizaje. Al fin y al cabo yo me siento hijo de esos dos mundos, ¿no? Me siento hijo del mundo europeo, me apasiona el mundo europeo, me gusta recorrer sus literaturas, explorar su pasado, estudiar su historia, y también me apasiona el mundo indígena, que para nosotros es mucho más secreto, está mucho más escondido. Un siglo de antropología y de etnología y de arqueología, algo nos ha revelado, algo ha hecho brotar a la superficie de esos mundos ocultos, y bueno, muchas cosas en la sangre y en la naturaleza nos hacen sentir la curiosidad de ese mundo y la pregunta por ese mundo, y me pareció que podía ser interesante explorar, intentar dar una versión mestiza de esa época, de esa conquista, tratar de vivir, siquiera en la ilusión de la literatura, los asombros recíprocos de los que llegaron y de los que los vieron llegar. Ya, pues yo creo que realmente es un trabajo absolutamente conseguido en esa óptica y en esa visión de la conquista que das, absolutamente mestiza, ¿no? De choque de civilizaciones. Y en ese choque y además en esa fascinación tuya por la cultura europea, quizá encuentras la forma, pero en la parte de los indígenas a lo mejor brota la fantasía, y eso es una mezcla también bastante explosiva para construir una obra literaria, ¿no? Pues yo recuerdo que en algún momento, en algún prólogo, creo yo, de sus libros, Rubén Darío decía: si hay poesía en América, está en el Inca melancólico y en el Azteca de Trono de Oro. No recuerdo exactamente las palabras, pero claro, él como modernista y como hijo de los simbolistas y de los parnasianos, también vivía como la fascinación de ese exotismo, porque el siglo XIX europeo fue un siglo fascinado con los mundos distantes, ¿no? Sí. En el siglo XIX vivió Europa esas grandes fugas mitológicas de Gauguin hacia las islas del Pacífico, de Rimbaud hacia África, de Stevenson, y que formaban parte de una aventura estética, de una aventura literaria, de una aventura que había inaugurado seguramente el barón de Humboldt con su viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Pero bueno, esa fascinación de los mundos distantes la vivió Europa con un sentido estético, sobre todo en el siglo XIX. Yo diría que antes la había vivido como una aventura de conquista, como una aventura
de búsqueda de riquezas, de búsqueda de poder, de expansión geográfica, pero ya su depuración estética ocurrió allí. Sin embargo, para mí ha sido fascinante y fue la fuente principal de mis libros el encuentro con la obra de Juan de Castellanos, que en el siglo XVI, siendo no más que un soldado de conquista que llegó muy temprano a las Indias, vivió una aventura estética importantísima y del todo inesperada, del todo casi que incomprensible para su época. No era una época en que los viajeros lograran enamorarse de una manera tan apasionada de un mundo desconocido, dejaran de lado la codicia, dejaran de lado la sed de poder y empezaran a buscar las palabras con las cuales nombrar todos esos pájaros, todos esos árboles, todas esas selvas, esos climas, esos pueblos nativos. Para mí el asombro que Juan de Castellanos vivió con el mundo americano, y fueron muy pocos los conquistadores que lo vivieron con tanta plenitud, es algo que preludia las grandes aventuras estéticas y literarias del siglo XIX, y tal vez desde la Ilustración, pero es muy temprano para que alguien la viviera en el siglo XVI, y me ha ayudado también a sentir, porque para los americanos siempre crea conflicto el análisis de qué fue lo que movió la conquista y qué fue todo lo que ocurrió en ella, y a veces hay quienes en América tienen la tendencia a ver en la conquista solo un crimen, a ver en la conquista solo un genocidio, a ver en la conquista solo el avasallamiento de unos pueblos por otros, la aniquilación de unas culturas por otras. Para mí ha sido una fuente continua de reflexión y de asombro ver que hubo estos cronistas que estaban empeñados en nombrar un mundo, que se enamoraron de él, y hombres como Juan de Castellanos que ya no quisieron hacer solamente un cuento, sino un canto. Bueno, pero por eso tiene doble mérito el contar desde la perspectiva mestiza esta epopeya de la conquista, porque también en esa versión absolutamente quizá interesada por parte de un mundo del norte hacia el sur, está la leyenda negra sobre la que deberíamos sustraernos, y que la nueva historiografía también está haciendo un gran esfuerzo en hacer recapitular, ¿no? Pero hay otra cosa interesante de lo que has apuntado y que también nos lleva al Macondo de García Márquez, cuando en aquella fascinación por aquel mundo desconocido se sentían obligados a nombrar las cosas. Nombrar las cosas es la máxima aspiración de un escritor, la máxima aspiración de un poeta y la máxima aspiración de la concepción de un orden moral también, porque todo nos retrotrae antes a la Biblia, ahora a los Evangelios, cuando San Juan dice en el principio fue el verbo, y ahí da una coartada que si se sigue con cierta perspicacia nos desvela que realmente todo es un cuento, ¿no? Y como en el principio fue el verbo, en ese choque de civilizaciones, la necesidad de nombrar los pájaros, la necesidad de nombrar las cosas fascinantes de la selva, ese nuevo mundo, también os inspira muchísimo a los narradores, sobre todo latinoamericanos. La necesidad de encontrar un lenguaje, construir un lenguaje y reivindicar un lenguaje que nombra el nuevo mundo, ¿no? Y eso es la madre del cordero. Sí, bueno, yo creo que es una suerte vivir en un mundo del que uno tiene la sensación de que no ha sido nombrado plenamente, que no ha sido explorado plenamente, que a pesar de estos 5 siglos e incluso a pesar de esos 20 milenios, todavía queda una naturaleza virgen, todavía quedan mundos desconocidos, todavía quedan regiones inexploradas. Como decía el poeta Oden, el que en Europa, por perdido que alguien esté, está a pocas horas de algún lugar habitado, ¿no? Pero en América, tal vez no haya americano que no haya visto regiones prácticamente intocadas por la historia, ¿no? Verdaderas selvas, verdaderos desiertos, ¿no?
Entonces, esa desmesura de ese mundo y esa conciencia de que no ha sido plenamente nombrada es, por supuesto, muy estimulante para la literatura. Pero es verdad que toda literatura es un volver a nombrar el mundo, por mucho que haya sido nombrado. A veces pareciera un obstáculo el hecho de que tantas personas hayan escrito sobre, por ejemplo, sobre el continente europeo, que tiene una literatura tan antigua, y sin embargo, cada aventura nueva vuelve a encontrar palabras nuevas para nombrar el mundo, ¿no? Me acuerdo de los versos de Borges. Pensaba que el poeta es aquel hombre que como el rojo Adán del paraíso impone a cada cosa su preciso y verdadero y no sabido nombre. Y siento que cuando Juan de Castellanos pasó nombrando, bautizando el mundo de la América equinoccial en el siglo XVI, estaba haciendo, muy temprano por cierto, lo que volvió a hacer en el norte de América Walt Whitman en el siglo XIX, es volver a nombrar todo, volver a saludar todo. Whitman se levantaba muy temprano a saludar a los tordos de la ciénaga, a nombrar a los pájaros y los cedros y los estanques. Y claro, existe esa fascinación por la naturaleza en América que en este momento tal vez no sea lo más característico de la literatura europea, pero que cíclicamente vuelve también en Europa. Aquí hubo una gran fascinación por la naturaleza, por las aventuras, las exploraciones. En otras épocas, después, digamos que la ilustración y el clasicismo volvieron los ojos más hacia la cultura y hacia las formas de la cultura, pero el Renacimiento volvió de nuevo a una fascinación con la naturaleza, y hay que ver a Wordsworth describiendo los paseos por el campo de Inglaterra, o hay que ver a Hölderlin nombrando los ríos y las montañas de Alemania, para sentir que cíclicamente hay que redescubrir la naturaleza, y que eso que nosotros vivimos como una necesidad en América termina siendo una necesidad en todo el mundo. Sin duda. Y eso nos lleva también a la voz del relato, ¿no? La voz del relato ahí siempre escondida, siempre discreta pero contundente. ¿Cómo decidiste que ese relato, y explícanos cómo es la voz de ese relato y por qué tenía que ser así? Bueno, a mí me parece que Es compleja. para mí es importante que haya un narrador, ¿no? En la literatura, ¿no? A mí me cuesta, claro que hay momentos en que la magia de los relatos se impone, pero a mí me cuestan los relatos en los que no sé muy bien quién está hablando, ¿no? No sé si es Dios, si es la lengua, si es el universo, ¿no? Si es el autor. Entonces, para mí, y supongo que hay algo con mi timidez, cierta timidez que yo tengo, en lo que prefiero que haya una máscara, que haya alguien hablando, ¿no? No siempre me atrevo a hablar desde mi yo personal, y entonces crear un personaje que cuente las historias le permite a uno cierta impunidad para deslizar a veces sus propias experiencias y disfrazarlas como experiencias del narrador. Para mí era muy importante entonces que hubiera un solo narrador, un mismo narrador en estas tres novelas, Ursúa, El país de la canela y La serpiente sin ojos. Me parecía muy importante que fuera el mismo narrador. Me pareció muy importante que pudiera haber vivido los dos viajes, que hubiera estado en el primer viaje con Orellana en 1541 y que hubiera vuelto en el segundo viaje con Pedro de Ursúa. Y eso también me ayudó un poco a darle psicología al personaje, porque yo inmediatamente me pregunté, bueno, si es el mismo, ¿cómo me explico yo? Tuvo que estar muy joven en el primer viaje, tenía 20 años sin duda, y tenía que tener ya 40, o sea, ser un viejo en aquellos tiempos, ¿no? Cuando hizo el segundo viaje. Pero ¿cómo es posible que alguien que hizo el primer viaje a semejante selva y en semejante tiempo haya tenido la temeridad de ir al segundo, ¿no? Eso me planteaba unas preguntas sobre la psicología del personaje y sobre sus circunstancias. Y eso, Casi es un Colón, ¿no? eso lo fue complejizando un poco, y yo traté de averiguar si de verdad había habido gente que hubiera estado en ambos viajes. Y como descubrí que sí había habido por lo menos 3 de los que fueron con Orellana, que volvieron 20 años después con Ursúa, yo me dije, bueno, mi personaje es verosímil, hubo quien vivió esos hechos. Además, yo también necesitaba que fuera un mestizo, porque era la única voz que podía salir de mí, lo único que yo verdaderamente podía contar sin sentirme insincero,
Y entonces, bueno, sentí que era un hijo de un español y de una indígena del Caribe, pero gradualmente a medida que estudiaba sobre esos personajes fui descubriendo que alguno de los que fue con Orellana era hijo de un español y de una indígena, precisamente de Santo Domingo, de donde yo lo había situado. Entonces mi personaje, que al comienzo era pura ficción, fue ganando como una aura de realidad, se me fue volviendo más real a medida que avanzaba en la exploración, y también sentí que ese personaje me permitía cambiar de tono de novela en novela, porque yo no quería escribir la misma novela 3 veces, cambiando solo de circunstancias. Quería que algo cambiara en la entonación misma del personaje, como en la conciencia misma que el personaje tiene de sí. Y claro, a los mestizos americanos nos suele pasar, por lo menos a mí, que crecemos a veces con la ilusión de que somos europeos. Y en la primera época de nuestra vida jugamos a ser europeos, a pertenecer sin sombras a la tradición europea, a ser españoles, ¿no? Y a medida que avanza el tiempo comprendemos, ¿no?, que no somos del todo europeos, que hay algo menos y algo más en nosotros y queremos explorarlo. Y entonces a este personaje le pasa eso. En la primera novela habla como un europeo de otro europeo, escribe la biografía de Ursúa. Ya en la segunda novela es una autobiografía y entonces está más preguntándose a sí mismo, hay más interioridad, y de pronto va descubriendo que él es un mestizo, que él creía que su madre era española, pero no, su madre en realidad es una india, y eso le plantea desafíos a su psicología y a su manera de mirar el mundo. Y bueno, en la tercera parte era imposible que pudiera ser un indígena, lo único que podía hacer era, además de hablar, tratar de escuchar el mundo indígena, tratar de escuchar la selva, tratar de escuchar esos mitos a los que a veces entiende y a veces no entiende. Tal vez por eso la tercera novela se me fue llenando de poemas, de unos poemas que ya no se sabe muy bien de quién son, que yo no pretendo situar, no pretendo decir, se sabe que no es el narrador quien los dice, quien los escribe, son unas voces que cruzan, a mí me cruzaban esas voces, esos rumores por la mente cuando estaba escribiendo, y bueno, en el taller del escritor yo dije, vamos a dejar estas frases y estos rumores por aquí, a ver si encuentran un lugar en el relato a medida que avance. Y finalmente sentí que lo encontraban y entonces, bueno, terminaron esos poemas como puntuando la historia, ocupando un lugar entre capítulo y capítulo. Pero parece que en la descripción de ese narrador está haciendo una descripción sin ningún disimulo de lo que es William Ospina, ¿no? William Ospina, lo que podía haber sido William Ospina en el siglo XVI, ¿no? Sí, bueno, yo trato que no se note mucho que yo fui el que lo hizo, ¿no? Y que yo soy el que está hablando, pero tengo conciencia de varias cosas. De hecho, básicamente, el nombre del narrador aparece ahí de rondón, porque lo nombra Ursúa o lo ve. Sí, Ursúa dice Cristóbal, ¿no? Ya en el país de la canela yo había sospechado que era Cristóbal de Aguilar, pero no estaba muy seguro. Ya cuando Ursúa lo dijo en La serpiente sin ojos, ya me resultó más fácil creerle. Ya lo delata, ¿no? Creer que era él. Qué casualidad, además, que se llame Cristóbal, ¿no? Sí, bueno. Sí, bueno, o sea, cosa. Ya se podía haber llamado Manolito, pero no. En fin, seguimos con esta es esconder al narrador, ¿no? Esconder al narrador y al tiempo hacerle una especie de cirugía sobre la mesa constante, ¿no? Es decir, exponerle, ¿no? Sí, bueno, para mí era importante el ejercicio, tal vez truculento, como siempre ocurre en la literatura, de esconder al autor, ¿no? Yeah. De que el autor se vea poco, de que el autor de que no se sienta que es el autor quien nos está diciendo estas cosas, sino que es alguien que está metido allá en la historia, que nos habla desde allá. Bueno, dice Auerbach que el primer ejemplo que tenemos de eso en Occidente está en el Satiricón de Petronio, donde por primera vez alguien habla no mirando la fiesta, sino desde dentro de la fiesta, ¿no? Y diciendo, mire este cojín, mire ese señor, mire esta señora que pasa por aquí. Claro. Y yo creo que ayuda a darle verosimilitud al relato que alguien esté hablando desde allá adentro, que diga, yo estuve ayer allí, yo vi no sé qué,
llovió o yo estaba allí. Bueno, Es un gran cotilla, en el fondo, el narrador. sí, claro, todo narrador en este caso tiene que detenerse además en detalles, y tal vez la ventaja con que jugamos los literatos, llamémonos así, frente a los historiadores, es que el historiador, por su deber de rigor, por su responsabilidad, no puede contarnos cosas que alguien no le haya contado, ¿no? No puede contar cosas que no estén documentadas, que no vengan de unas cartas, de unos documentos, de unos testimonios directos, pero al mismo tiempo todos sabemos que son muy pocas las cosas de la realidad que quedan en los documentos. El que escribe un documento no está tratando de descifrar todo lo que pasaba en ese momento allí, y si son documentos notariales como tantos que dejó la conquista, o documentos de los jueces, o documentos de los testigos en un juicio, bueno, esas son partes importantes de la historia, pero la literatura, digo yo, juega con ventaja porque tiene la posibilidad de imaginar, así sea imaginar cosas aparentemente intrascendentes, como si el caballo relinchó o no relinchó, si llovió o no llovió, si sopló el viento en ese momento y se llevó el sombrero de alguien, pero curiosamente esas cosas que son invenciones solo aparentes, porque la vida está tejida de esas cosas, a veces terminan siendo las que le dan más verdad a los relatos, ¿no? El lector le interesan los datos históricos, pero cree más en ellos si uno le cuenta que los caballos, al ir avanzando por ese camino fangoso, se hundían hasta las rodillas. Bueno, eso también, y haces homenaje a Prescott también, el autor de La conquista del Perú. Es el segundo colombiano que me encuentro obsesionado con este libro. Y también escribió algo sobre la conquista de México. Así es. Que siempre es una fuente maravillosa para la literatura, ¿no? En sí. Bueno, ir un poco más allá de aquello, aunque es un relato maravilloso, ¿no? Bueno, él es especialmente un escritor muy bueno, muy brillante, y aunque es un historiador, digamos, que tiene la finura que tiene Gibbon, ¿no? Cuando hace la declinación y caída del Imperio Romano. Es decir, le cuenta a uno los grandes hechos históricos, pero se detiene a veces en unos detalles que uno dice, qué maravilla que un historiador se detenga en esto, y sin embargo allí está como la sustancia, y el propio Gibbon había dicho que lo patético de la historia está en los detalles. En los detalles, exactamente. Pero también en los detalles, también, y siguiendo en un repaso global este tipo de entregas en tres partes de grandes acontecimientos de la historia. A mí hay un caso que me fascina en la literatura anglosajona, que es el de Hilary Mantel. No sé si lo conoces a fondo. No lo conozco. Pero Hilary Mantel está en la segunda entrega de una trilogía sobre los años de Enrique VIII, que son literariamente fascinantes y que también tienen ese aliento poético en la narración. De hecho, es la segunda mujer que ha ganado 2 veces el Booker Prize por estas entregas de, ¿no?, La corte del lobo y la historia de una mujer en el cadalso, algo así, que es fascinante, ¿no? Pero hay otra cosa que también me fascina de William Ospina, que es cómo ha llegado tan tarde ¿por qué ha tenido tanto respeto por la novela? Él ha sido un grandísimo y prolífico ensayista, un poeta reconocidísimo. ¿Por qué hay ese respeto por la novela? ¿Y por qué eres primerizo a una edad tan tardía, querido William? Bueno, yo no pensaba llegar a la novela, no estaba entre mis planes. Yo con escribir unos poemas me daba por bien servido, ¿no? Y a partir de cierto momento empecé a escribir ensayos, sobre todo sobre temas literarios, porque necesitaba reflexionar sobre algunas cosas que leía y compartir mi entusiasmo con alguien, ¿no? Y de todas maneras, cuando no está un amigo al lado para uno decirle cómo le fascinó este libro, o cómo le gustó este giro, o esta expresión, o este verso, pues bueno, ahí está el papel y uno empieza a contar cómo le parecieron los libros, o cuánto admira uno a unos autores, a unos poetas, o cuánto le extrañan sus vidas. Y entonces empecé a escribir ensayos literarios,
era un hombre de principios, me gustaba empezar a escribirlos y después los abandonaba. Solo tarde descubrí cómo se termina un ensayo. O sea, y eso de principios poco sólidos. ¿no? Sí, de principios de comienzos. Yes. ¿no? Entonces, solo cuando empecé a publicarlos, comprendí que tenía que terminar ese ensayo porque me pedían que los... trabajaba yo en un periódico que permitía que yo deslizara por ahí unos ensayos en la edición dominical, y entonces aprendí a terminarlos y me fui entusiasmando con los ensayos y fui pasando de los ensayos sobre temas literarios a ensayos sobre temas históricos, sobre temas sociales, sobre política, ensayos sobre la sociedad contemporánea. Tengo un libro que yo quiero mucho, que se llama Es tarde para el hombre, que escribí hace como 18 años, pero sigo pensando exactamente lo mismo sobre el rumbo que lleva nuestra época. Y bueno, la novela no estaba realmente entre mis planes. Yo nunca pensé que fuera a escribir una novela. Algunas cosas me fueron llevando a ello, tal vez sobre todo el hecho de que mis poemas tendían a ser cada vez más narrativos, tendían a ser cada vez más monólogos de personajes, de ciertos momentos de la historia que hablaban. Mis ensayos tendían a volverse cuentos, a volverse relatos, y cuando menos pensé descubrí que quería contar una historia. No me dije que era una novela, porque la palabra novela, para quien no la ha escrito nunca, es como una especie de monstruo que intimida, ¿no? Es además, como decía Yourcenar, el género que ha devorado en esta época a todos los otros, y bueno, toda esa leyenda de la novela y de sus deberes y de sus imperativos me paralizaba un poco frente a ella. Yo me dije que quería escribir un relato sobre los primeros viajes al Amazonas, ya que tenía tanta información de primera mano, no solamente de los hechos históricos que ocurrieron, porque estaba escribiendo mi libro sobre Juan de Castellanos, sino que tenía como muchos datos que me había dado un poeta sobre cómo había sido la conquista. Y los datos de un poeta tocan otros aspectos de la realidad. Por ejemplo, a Juan de Castellanos no le interesa solamente decir que la canoa zozobró, sino cómo quedaron impresos los colmillos del caimán en el flanco de la canoa, ¿no? Y no le interesa solamente decir que los indígenas arrojaban flechas, sino que le gusta contar cómo eran las flechas y que las puntas eran de dientes de tiburón o de pullas de rayas. Y todos esos detalles tan poéticos, yo decía, bueno, con esto uno podría hacer un relato. Yo conozco más o menos lo que fue la sustancia de esas jornadas y no solamente las fechas. Entonces quise escribir ese relato y comparar el primer viaje por el Amazonas con el segundo, y cuando menos pensé me vi tan lleno de información y tan lleno de cosas interesantes que contar, que las novelas se fueron como haciendo por sí mismas. Yo todavía no me atrevía a llamarlas novelas, pero ya cuando los lectores empezaron a llamarlas así, pues perdí un poco el miedo de llamarlas novelas, y cuando me dieron un premio de novela por una de ellas, pues bueno, definitivamente ya asumí que sí, como que no había que decir que no. Había que reconocer aquello como una novela. Sí, yo creo que hay que aceptarlo. Sí, yo creo que hay que aceptarlo como tal, pero yo no me impuse como ni el propósito de llegar a la novela, y después tampoco me dije que la novela tenía que ser de tal o cual manera. Para mí importaba que ocurrieran unos hechos, que hubiera unos personajes, que esos personajes estuvieran vivos, lo más vivos posible, ¿no? Y bueno, y si eso lograba así ser una novela, pues yo lo agradecería mucho y me sentiría muy contento. Terminaron siendo 3 novelas a falta de una, pero bueno, si yo me hubiera propuesto ya escribir una novela, me habría sentido ambicioso, y proponerme de antemano escribir 3, por supuesto que no estaba en mis planes.